Hola a todos y todos, Omar Jiménez Cuenca, abogado virtual, para hablarles acerca de la fundamentación y motivación. Las diferencias existentes entre la falta de fundamentación y motivación cuando esta es indebida y también cuando esta es excesiva. Es decir, hablaremos de tres distintos tipos relacionados directamente con irregularidades respecto de la fundamentación y motivación de autoridades en actos o resoluciones que te pueden imponer alguna multa o afectar tu esfera de derechos. La fundamentación y motivación es una obligación de todas las autoridades, sean civiles, penales, de carácter administrativo, también las laborales, agrarias, etcétera. Forma parte, de hecho, del derecho humano y garantía de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y de manera particular en su párrafo primero, que textualmente señala: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Todo acto de molestia que afecte la esfera de las personas tiene que ser debidamente fundado y motivado. Por eso es que es tan importante el tema que estamos viendo el día de hoy. La fundamentación y motivación es un tema central de las resoluciones de cualquier tipo de autoridad que estén afectando tu esfera de derechos. A partir de ahora, todo lo que hablemos en relación a fundamentación y motivación y de su deficiente desarrollo en las resoluciones administrativas que dan lugar a la falta de fundamentación y motivación, así como también a la indebida fundamentación y motivación o a la excesiva fundamentación y motivación, los abordaremos tomando en cuenta diversos criterios jurisprudenciales de distintos tribunales colegiados. No hablaremos de temas teóricos, sino directamente de temas prácticos, para que la información sea más útil. Antes de hablar de los distintos grados de deficiencias de la fundamentación y motivación en resoluciones de autoridades de los distintos tipos que ya mencioné, es importante que antes conozcamos un concepto de fundamentación y motivación, el cual tomaremos de la jurisprudencia en materia común que emitieron tribunales colegiados de circuito, que tiene el registro digital 203143. Por fundamentación debemos entender la cita del precepto legal aplicable al caso, es decir, el señalamiento del artículo que nos lleva a decidir en cierto sentido o a pensar que cierto hecho o cierta situación se encuentra en un supuesto legal. En cambio, por motivación debemos de entender las razones, las circunstancias o las causas que llevaron a una autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto, en la situación prevista por la norma legal que invocamos como fundamento. Es decir, que son las razones, las causas y las circunstancias por las cuales pensamos que ese artículo es el aplicable. De aquí en más me moveré con un ejemplo de una resolución administrativa en donde se impone una sanción a una persona que es propietaria de un establecimiento mercantil porque no tiene colocados señalamientos de rutas de evacuación que son indispensables como medida de seguridad de los establecimientos mercantiles. A partir de este ejemplo me estaré moviendo en cada uno de los supuestos que estaré mencionando. En el caso de la correcta fundamentación y motivación o de la debida, la resolución que establece la multa debe señalar el artículo que prevé esa obligación legal de tener los señalamientos de rutas de evacuación y al mismo tiempo el señalamiento del artículo que establece la posibilidad legal de imponer una multa ante el incumplimiento de esas obligaciones legales. Eso sería la fundamentación. Por su parte, la motivación serían las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales que tuvo la autoridad administrativa para afirmar y tener por acreditado que el particular, el propietario del establecimiento mercantil, tenía la obligación legal de contar con esos señalamientos de ruta de evacuación y cómo fue que acreditó que no contaba con ellos para que de esa forma se dé la adecuación entre estos hechos respecto de las normas que se están invocando. Eso es fundar y motivar de manera debida. Pero esto es lo correcto, cuando se funda y motiva debidamente en respeto del artículo 16 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero aquí es donde veremos justamente las tres formas incorrectas. Una se refiere a la falta de fundamentación y motivación, la segunda es la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, y la tercera es la excesiva fundamentación y motivación. Veremos en qué consisten y cuáles son las consecuencias legales que generan cada una de ellas. Para el caso de la falta de fundamentación y motivación y de la indebida fundamentación y motivación, nos basamos en la tesis jurisprudencial emitida por tribunales colegiados de circuito y en materia común bajo el registro digital 173565, cuyo rubro es el siguiente: fundamentación y motivación, su distinción entre su falta y cuando es indebida. Y de allí derivamos que falta de fundamentación y motivación es la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y también de las circunstancias especiales o razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en cuenta para la emisión de esa resolución. Es decir, aquí no hay ni artículo ni hay razones. Lo que genera la indefensión del particular al que se está imponiendo la multa en la resolución, pues ni siquiera sabe de dónde proviene o cuál fue el artículo que está incumpliendo y tampoco cuáles son las razones que se tuvieron para pensar que está incumpliendo un supuesto legal o una obligación legal. Por eso se le identifica con la falta de fundamentación y motivación. Y un ejemplo, de acuerdo al que les dije con el que me voy a estar manejando todo el video, es cuando te emiten la resolución que te imponen la multa bajo el supuesto de que tu establecimiento mercantil no tiene señalamientos de ruta de evacuación en caso de contingencia, sin que se cite el artículo que establece tu obligación de tener tales señalamientos de ruta de evacuación, ni tampoco el artículo que diga que en ese supuesto es aplicable la multa. Eso sería la falta de fundamentación, y la falta de motivación sería que tampoco se manifiestan las razones, causas o circunstancias y los elementos probatorios que se hayan tomado en consideración por parte de la autoridad para decir que se advirtió ese incumplimiento normativo imputable a tu establecimiento mercantil. Eso sería la falta de motivación. Y por otro lado, en relación a la indebida fundamentación y motivación, allí se actualizan dos supuestos distintos de indebida fundamentación y motivación. Uno es cuando en la resolución se citan los artículos, los preceptos legales previstos en una norma, pero no son los aplicables al caso concreto, al caso particular. Eso es la indebida fundamentación. Y por otro lado, la indebida motivación en este mismo ejemplo sería cuando se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico. Y el ejemplo de este primer supuesto de indebida fundamentación y motivación sería, bajo el mismo caso del establecimiento mercantil, que la resolución que dictó la autoridad y que te multa por no tener señalamientos de ruta de evacuación de tu establecimiento mercantil, sí cita un artículo, pero este es erróneo. Cuando lo revisas en la ley de establecimientos mercantiles, adviertes que se refiere a la obligación de tener aislantes de sonido para evitar ruido que afecte a los vecinos, y no a la de tener señalamientos de ruta de evacuación. Eso sería la indebida fundamentación, y la indebida motivación en este mismo caso sería que la resolución que emitió la autoridad administrativa imponiéndote la multa y que fue por la falta de señalamientos de ruta de evacuación de tu establecimiento mercantil señala como razones o causas la falta de aislantes de sonidos, pero el acta de visita y verificación habla únicamente de la falta de señalamientos de ruta de evacuación. Esto sería la indebida motivación, cuando la autoridad se refiere a circunstancias, causas o razones que no tienen nada que ver con el supuesto por el que se te está molestando. Y el segundo supuesto de la indebida fundamentación y motivación es cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a este. Es decir, a diferencia del primero, aquí puede ser que el artículo esté bien señalado o puede ser que los hechos sean correctos, las causas y las razones sean correctas, pero uno de los dos no es correcto. Por eso no va a existir adecuación entre la norma que se invocó y entre los motivos que fueron señalados. Y para entenderlo mejor, acudimos a nuestro ejemplo. Bajo el mismo supuesto de la resolución que te multa por no tener señalamientos de ruta de evacuación en tu establecimiento mercantil, los hechos y argumentos, las causas y las razones que hace valer la autoridad se hacen justamente en el sentido de que no cuentas con esos señalamientos de ruta de evacuación,
pero se basa citando el artículo específico que cuando lo lees dice que se obliga a los propietarios de establecimientos mercantiles a contar con aislantes de sonido. Por lo tanto, la falta de señalamientos de ruta de evacuación no coincide con lo que dice el artículo. No hay una adecuación entre el supuesto respecto de lo que dice la norma que se te está aplicando. Así pues, la diferencia más importante entre el primer supuesto de indebida fundamentación y motivación que comenté respecto del segundo es que en el primero, tanto la fundamentación, es decir, el artículo, como las razones, causas y circunstancias son erróneas, no se refieren a los supuestos que se te están aplicando, ni el artículo ni los argumentos. En tanto que en el segundo sí puede ser correcto o el artículo o las razones, pero como uno de los dos no es correcto, no va a haber la adecuación. Se te está imputando que no cumpliste un tema de aislantes de sonido y se te está citando que incumpliste el artículo que habla de que se tienen que cumplir con señalamientos de evacuación. Nada que ver, pero uno de los dos es correcto. Esa es la diferencia entre uno y otro supuesto. Pero en ambos casos estamos en presencia de la indebida fundamentación y motivación. Y haciendo un recuento de los daños de esta figura, como diría la mismísima Gloria Trevi, es que en la indebida fundamentación y motivación, sea en uno u otro supuesto, si hay un señalamiento de artículos, si hay un señalamiento de razones, causas y circunstancias por las que te están imponiendo en una resolución una multa. El problema es que son erróneos, que pueden ser tanto normas como razones erróneas al mismo tiempo, o que uno de los dos sea erróneo, a diferencia de la falta de fundamentación y motivación, en donde allí no se señaló ni los artículos, ni las razones, ni las causas, ni las circunstancias por las que te están imponiendo la multa. Allí hay una ausencia total. Son diferentes las consecuencias tanto de la falta de fundamentación y motivación respecto de la indebida fundamentación y motivación. En el caso de la falta de fundamentación y motivación, en amparo y de acuerdo al propio criterio jurisprudencial que mencionamos al inicio de este tema, es que para que se subsane esa irregularidad, se emite una nueva resolución en donde ahora sí se expresan los fundamentos legales y la motivación. Con ello se solventa. Y en el caso de los juicios de nulidad, si se presenta esta ausencia de fundamentación y motivación, está prevista como una causa de nulidad en la fracción segunda del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y de acuerdo con la fracción cuarta del artículo 52 de la misma ley, procede a declarar una nulidad para efectos de reponer. En el caso del ejemplo de la multa, significaría que la resolución debería ahora sí de señalar los fundamentos y las razones que tuvieron para imponerse esta multa. Para el caso de las consecuencias legales de la indebida fundamentación y motivación, son muy similares a la falta de fundamentación y motivación en el caso del amparo, pues también se permite emitir una nueva resolución en donde ahora sí se señalen los fundamentos legales y las razones, causas o circunstancias que ahora sí sean correctas en relación a la multa que se le está imponiendo al particular. Sin embargo, para el caso de los juicios de nulidad, allí sí hay una diferencia muy importante, porque aquí ya no se permite a la autoridad administrativa a emitir una nueva resolución porque se considera que la indebida fundamentación y motivación es un vicio de fondo en términos de la fracción cuarta del artículo 51 en correlación del inciso C, fracción primera del artículo 57, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tasándola como una nulidad lisa y llana, lo que implica que ya no se puede emitir de nueva cuenta la resolución. Y para que no me sienta ni Cantinflas, ni el Chapulín Colorado, ni la Chimoltrufia, espero que haya quedado clara la explicación de en qué consiste la falta de fundamentación y motivación y también la indebida fundamentación y motivación, sus diferencias y sobre todo las consecuencias legales que se provocan en uno y en otro caso. Para hablarles acerca de este tema de la fundamentación y motivación excesiva, me baso en la jurisprudencia emitida por tribunales colegiados de circuito que tiene el registro digital 168128. La fundamentación y motivación excesiva realmente significa que se pueden señalar fundamentos jurídicos que no son aplicables, pero lo realmente importante es que sí esté citado el fundamento legal que sí es aplicable. Y lo mismo con la motivación excesiva. Se pueden citar razones y motivos o circunstancias que no sean aplicables, siempre que sí haya un razonamiento, un argumento, una circunstanciación
de los elementos que se tomaron en cuenta para considerar que la persona que está siendo multada se encuentra en el supuesto legal previsto en la norma. Aunque se estén dando fundamentos legales adicionales y razones adicionales que no sean exactamente aplicables al caso, no dará lugar ni a un amparo ni a una nulidad, pues de acuerdo al propio criterio que nos estamos ocupando, se señala que no se genera ni indefensión ni incertidumbre jurídica en el particular, siempre que sí se citen los artículos y las razones y causas que sí son aplicables. Si les gustó mi video, ojalá me ayuden a compartirme, que me regalen un like y que se suscriban.